aquí se refiere a las 10 tribus como Efraín. Efraín fue llamado la atención por 2 pecados. Un pecado fue que tenían idolatría. Ahorita vamos a tener más detalles de cómo era eso. Y el otro pecado era que tenían tipo de estafa y engaño y robo, lo que tiene que ver con negocios. Y empieza así: Vayibrach Yaakov sedei Aram, vayavod Israel beisha ubeisha shamar. Estas son las palabras de Efraín. Efraín contesta de manera como payasada, como leitzanut, diciendo así: que me están llamando la atención por engaño y por robo y por estafa. ¿Acaso no es cierto que Vayibrach Yaakov sedei Aram? Jacob, ¿por qué se escapó? Porque se fue donde Labán. Se fue donde Labán porque engañó a su papá. Le quitó las brajot a su hermano Isab. Número 1. Número 2. Vayavod Israel beisha, Israel, Jacob. Ahí trabajó por Isha ubeisha shamar. Quiere decir, ahí Labán lo engañó. Él trabajó por Rachel y le dieron a Lea. Y después Shamar, quiere decir, después siguió trabajando para que le puedan dar a Rachel como era su deseo. Vemos que hay engaño. Hay engaño en nuestros antepasados. Por un lado, Jacob mismo engañó. Y por otro lado, Labán, que es también abuelito. Lo tenemos en nuestra sangre, como quien dice. El engaño. Número 1. Número 2. Ubenavi he'ela Hashem et Israel miMitzrayim. Ubenavi nishmar. ¿Qué me reclamas? Que porque hago idolatría. Mira que Akadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto, nos sacó a través de un naví, a través de un profeta, Moshe. Quiere decir, teníamos un intermediario. No era Hashem directamente, teníamos un intermediario, un naví nishmar, y todos esos 40 años en el desierto fuimos cuidados por un profeta, quiere decir, por un intermediario. Entonces Efraín otra vez una payasada está diciendo: me reclamas por idolatría. ¿Acaso no es cierto que siempre tuvimos un intermediario? Y así fue también Geta Egel, el pecado del becerro, que ellos dijeron: necesitamos un intermediario. No ha vuelto Moshe, van 40 días y no ha vuelto Moshe. Tenemos que hacer un intermediario, y nosotros también hicimos intermediario. Dice el profeta ahora: Is Efraín tamururim. Dice el profeta: he aquí que Efraín, quiere decir las 10 tribus, hicieron razón para que haya caas, para que haya enojo. Y obvio, de Shamaim hay enojo, del cielo hay enojo, número 1. Número 2, también hay enojo de su rey. El rey Damav alav yitosh v'cherpato yashiv lo Adonav. Adonav quiere decir su rey, que es Yeroboam ben Nevat, que fue ejecutado por idolatría. Ese era el rey de las 10 tribus. Y ese rey fue pecador e hizo pecar al resto de las 10 tribus, colocando allá, en ese reinado de las 10 tribus, colocando becerros para adorar. Ahí el pueblo en algún momento lo juzga y lo encuentra culpable y lo ejecuta. Quiere decir, el Beit Din del pueblo. Aquí está diciendo, como un tipo de parábola, el profeta, que sería de Jeroboam si escucha a las 10 tribus en estos momentos. Y Efraín tamrurim, quiere decir, el enojo que da es grande, el enojo que causa. Y su sangre, quiere decir, la sangre de su Adón, la sangre de su rey, la va a echar encima de ellos, y su insulto lo va a devolver a ellos. Quiere decir, el rey tendría razón para quejarse y para decir: ustedes me juzgaron y me mataron por idolatría, y mira lo que ustedes están haciendo. Que Daber Efraín dice: esto sería lo que diría el rey si el rey se levantara de la tumba y dijera lo que quisiera decir. Es lo siguiente: Retet nasahu be Israel vayesham bebal vayamot. Cierto que pequé con idolatría,
pero tengo una explicación sobre lo que hice. Retet nasahu be Israel quiere decir, yo era el rey de las 10 tribus. Tenía razones para pensar que no quiero que mi gente, la gente de mi reinado, vaya al Beit HaMikdash. Porque si van al Beit HaMikdash, que está en el lado de Yehuda, si acaso mi gente la dejo que vayan al Beit HaMikdash, entonces puede ser que allá los encanten, los enamoren y se quieran rebelar contra mí. Entonces, ¿yo qué hice? Cerré los caminos. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Cerró los caminos y colocó allá idolatría. Quiere decir, nosotros vamos a hacer algo diferente aquí. Que su explicación era, este es nuestro medio para llegar a Hashem. No necesitamos ir al Beit HaMikdash. Y prohibió la subida al Beit HaMikdash. Lo hice por miedo. Quiere decir, quería yo el poder, quería yo el honor ese de ser el rey de todos estos. Y eso fue lo que me animó a mí a hacer todo esto. No solo eso, sino que fui culpado y recibí muerte. Quiere decir, incluso que tenía explicación, pero me juzgaron y me culparon. Ve'atá, y ahora ustedes, Yosifu lajato, ustedes están haciendo todavía un pecado más de lo que se hizo antes. Vayasu lahem maseijam y kaspam, se hicieron a sí mismos ídolos con su propia plata, kitvunam, y también de acuerdo a su entendimiento. Quiere decir, el pecado anterior era algo que yo les hice, lo hice con la plata del reinado, no con la plata de ellos. Lo mandé a hacer con los que le mandé a hacer. Ahora ellos están haciendo con su propia plata, lo están haciendo con su propio entendimiento. Atzabim maaseh harashim kulo, y están haciendo todavía algo más desarrollado, que es maaseh harashim kulo, que lo hacen con quién sabe qué trucos especiales de brujería, en donde ahora son ídolos que pueden hablar. Lahem hem omrim, los mismos ídolos entienden el pecado en que cayeron estas 10 tribus y dicen Zovchei Adam agalim yishakun, que aquellos que mataron, ejecutaron a un hombre, se están refiriendo al rey, a Jeroboam, agalim yishakun, ahora vienen a besar a Galim, vienen a besar becerros. La gente, por lo tanto, dice, otra vez, es todavía el rey reclamando, todo metáfora porque no es cierto, el rey ya está muerto, pero la gente, Yihiyuke Anan Boker, he aquí que ellos serán como la nube de la mañana, que es un tipo de nube que llega y pareciera que tiene lluvia y va a traer lluvia, pero no llueve a esas horas, no llueve, que viene a representar la brajot que deberían llegar al pueblo, no se concretan. Vejatal mashkim holech, y si acaso algo le llega de brajá, eso va a ser como el rocío que en la mañanita ya desaparece, ya no está, se seca. Que motzi soar mi goren, van a ser ellos. Ahorita habló de la brajá y de la bendición y de la riqueza, eso va a ser así. Que motzi soar mi goren, ahora está hablando sobre el pueblo mismo. Va a ser como habiendo pelado el trigo, por ejemplo, hay la semilla y hay la cáscara. Esa cáscara, cuando la tiras para arriba, el viento se lleva el motz, se lleva esa cáscara. Ellos van a ser así, los buenos se van a quedar y los otros van a ser exilados. Pero luego, después, van a ser como el humo que sale del tragaluz o de la chimenea, que eso todo se va con el viento. Quiere decir, van a recibir todos exilio. Esa es como quien dice, la discusión imaginaria que tendría el rey de las 10 tribus, el rey de Efraín, con su pueblo. Ahora va a hablar el profeta Beshem Hashem, va a ver cómo dice, Ve'anochi Hashem Elokecha me'eretz Mitzrayim. Y aquí, tú dijiste que siempre Israel ha sido llevado de la mano de un profeta
y no directamente de Hashem. Dice, no, Kadosh Baruj Hu, Kaviyahol dice, no es así. Anoji Hashem Elokeja, yo he sido Hashem, tu Dios, Meyeretz Mitzrayim, desde la tierra de Mitzrayim, para sacarte de ahí. Velohim zulati lo teida, y algún Dios, aparte de mí, nunca conociste. Umoshia ayin bilti, y no hubo nunca un salvador sino yo, directamente el que te he salvado. Ani yidati bamidbar be'eretz tal ubot, yo fui el que te conocí, quiere decir yo fui el que te amé y el que estuve cerca de ti en el desierto, be'eretz tal ubot, en esa tierra que es el desierto, que es una tierra en donde el que está ahí carece de todo y no te faltó nada. Tal ubot quiere decir que ahí se desea todo, quiere decir que no tienes nada. Ese es el desierto. En el desierto yo me encargué y me ocupé de que no te falte nada. Dice, eso así fue siempre. Quiere decir, todos esos, la salida de Egipto y los 40 años así fueron, pero que Maritán, cuando llegaron a la tierra y ya tenían Mir'e, ya tenían sus tierras con su pasto y con sus ovejas, Vayisba'u, Sab'u Vayarem Libam. Ahí entonces se saciaron, se hicieron ricos, se saciaron y se elevó el corazón de ellos. Al-Ken Shecheihu, y por eso se olvidaron de mí. Eso es lo que el profeta está diciendo, Beshem Hashem. O sea que todo iba bien. La salida de Egipto estaba todo muy claro, en el desierto estaba todo muy claro, llegaron a la tierra, se hicieron ricos, se olvidaron de Hashem. Hasta el punto que dice más, Va'ehi lahem kemoshachal kenamer al derech Ashur. Fui para ellos como shachal, como león, y como una pantera en el derech de Ashur. Ahorita explicamos. Efgeshem kedov shakul ve'ekra segor libam. Los encontré como un oso shakul. Shakul es uno que perdió sus hijos. Imagínense la violencia que un oso trae cuando perdió a sus hijos. Ve'ekra segor libam, y voy a romper, voy a rasgar la cerradura del corazón de ellos, hablando de Israel. Ve'ochelem sham kelavi hayat hasadeh tevake'em, y lo voy a comer allá como una leona. Hayat hasadeh, la fiera del campo, la fiera del bosque, lo va a partir. Que aquí está mencionando 4 animales. Empezó con el león, después sigue con la pantera, después el oso y después la leona. Dice el Malvin que aquí se está refiriendo a los 4 exilios, empezando por Babel. Babel es el león, el Namer, la pantera es Yaván, que es Grecia, el oso es Madai, que es con Hamán, Hashverosh y Hamán, y el cuarto, que es el Laví, la leona, y que trae Hayat Hasadeh también, eso es Edom, el exilio en que estamos en estos momentos. Ahora, antes de explicar un poco más, dice el Malbim así, que Vaehi lahem kemoshachal. Akadosh Baruj Hu, Kaviyahol, le está diciendo, me hice en los ojos de ellos, me hice en su pensamiento como si yo soy el león, como si yo soy la pantera, como si yo soy el oso. Quiere decir, la salida de Egipto estaba todo muy bien, en el Midbar estaba todo muy bien, llegaron a la tierra, se hicieron ricos, se olvidaron de Hashem. ¿Qué quiere decir se olvidaron de Hashem? Todo el éxito y toda la riqueza y toda la tranquilidad y toda la seguridad, porque nosotros somos astutos, somos fuertes, somos ricos, somos trabajadores, todo lo que hacemos. Toda esa tranquilidad, toda esa riqueza es por nosotros. Hashem se nos olvidó. Ahora viene el golpe, que es el león como Babel, la pantera como Yaván, etc. Eso Hashem. Ese Hashem. Quiere decir, ¿cuándo se acordaron? Se acordaron cuando viene el golpe.
Mientras las cosas estaban bien, nosotros. Ahora que viene el golpe, ¿dónde estaba Hashem? No solo que dónde estaba Hashem, sino que Hashem mismo nos está haciendo esto. ¿Por qué nos hace esto Hashem? Cuando estás cómodo, porque tú te la sabes arreglar, no necesitas ayuda. La sabes arreglar. Pero ahora que recibes el golpe, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me hace Hashem esto? Ahora sí es Hashem. Shechetcha Israel ki vive ezrecha. Te dañaste Israel. ¿Por qué? Porque yo fui tu ayuda hasta esos momentos. Y no te diste cuenta de eso. Te di riqueza, te di tranquilidad, te di paz, te di todo lo que te di. Y te olvidaste de mí. ¿Cuándo te acuerdas de mí? Cuando viene el golpe y le adjudicas a Hashem el golpe. ¿Por qué me hace Hashem esto? Dice un poco más, Ehimal kecha eifo veyoshiacha bechol areja. ¿Qué quieres que yo ahora sea tu rey y te salve en todas tus ciudades? Veshofteja sheramarta tenali melech besarim eten lecha melech beapi veekach beevrati. Dice, tú me pediste un rey. Nosotros vimos los días de Shmuel, cuando recibió la mitzvah de coronar a Shaul, que había una queja contra Israel, porque pides un rey. Shmuel le llama la atención a Israel, tú podrías haber seguido con la ashgaha directa de Hashem. Estás pidiendo, no, yo no quiero ashgaha directa de Hashem, no quiero supervisión directa, lo que quiero quiero tener un rey como todos los pueblos. Eso lo vimos en su lugar. Pediste tener un rey. Ahora, ¿qué quieres? De vuelta que yo sea tu rey, que venga a defenderte. Pídele a tu rey. Pídele a tus ministros. Tú quisiste desconectarte de mí. Ahora mira lo que te está pasando. Que explica aquí en Malbim que Akadosh Baruj Hu, cuando ellos piden un rey, cierto, en la Torah dice que pueden pedir un rey, que en algún momento van a pedir un rey, pero no, eras un poco temprano, bastante temprano, tenía que esperar hasta los días de David Amelech. Pediste un rey, lo que vas a terminar haciendo es separándote. Va a terminar habiendo esa gran tacalá de Yehudá y Shomrón. Los dos reinos. Sí. Y Judá con Efraín y las 10 tribus separados. Eso se veía venir. ¿Y por qué pecan las 10 tribus? Por esta separación. Quiere decir, todo lo que estás pasando con ese rey malvado, Jeroboam, etc., es porque te separaste. Si estuvieras en Yehuda, si estuvieras en, quiere decir, Israel todo unido, no hubiera todo este problema. Ahora, ¿qué quieres? Que yo me encargue. Un poco tarde. Eso le está diciendo Kaviahol, el profeta, Beshem Hashem. Dice un poco más. Tzarur avon Efraim tzefunah chatato. Está como quien dice amarrado. El pecado de Efraín, amarrado como guardado, bien guardado, en manos de Efraín. Su pecado, tzefunah chatato, y está como escondido y adentro de Efraín su pecado. Por eso no lo sueltan, por eso no hacen chubá como debe ser. Jevleyo leidá yavoulo, incluso que le llegan jevleyo leidá. Jevleyo leidá quiere decir los dolores de parto. Huben lo jajam, ki et lo yamod bemishvar banim. Resulta que este pueblo lo está comparando con un hijo que tiene que nacer. Su mamá está pasando en estos momentos por dolores de parto. Y Jevlei Yoleidá quiere decir que ya está por dar a luz y los dolores aumentan y aumentan. Y se espera del niño, esto es un mashal, una parábola, se espera del bebé que haga quién sabe qué truco para poder salir. No es así, pero está diciendo imaginadamente, este hijo debería hacer algo para poder salir de ahí. Que explica aquí el Malbim, vemos escrito y se habla de Jevlei Mashiach, los dolores de parto de la venida del Mashiach, que aquí en este pasuk está, hay Jevlei Yoleidá, hay tal cosa. Explica el Malbim, así como los dolores
de parto se incrementan cuando ya va a llegar el parto. Se van incrementando. Y lo que se necesita es dar a luz para liberarse de ese sufrimiento, ese dolor. También cuando hay jabalín para el pueblo tiene que saber que son momentos propicios para dar a luz. Y lo que se espera es que ese mismo hijo que tiene que nacer, que es el pueblo de Israel liberado, haga lo que tiene que hacer para salir. Explica el Malbim. Por eso anticipó diciendo que el pecado lo tienen demasiado agarrado, tienen demasiado adentro, hasta el punto que no deja al bebé salir. Ese bebé que se trata de la nación liberada, la nación ya después de la liberación, después de la redención, después de la Yeshua, no está saliendo. ¿Por qué? Porque no es jajam. Si fuera jajam haría el truco que tiene que hacer. ¿Cuál es el truco que tiene que hacer? Estudiar más Torah, rezar, dejar el pecado. Estudia más Torah, reza más, haz tshuva, suelta el pecado y vas a hacer que por fin haya ese nacimiento. ¿Que el nacimiento qué es? La Umá ya liberada, la nación liberada. Son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Cuando el pueblo recibe golpe, entender, son momentos grandes. No queremos golpes, pero entender que son momentos que si se aprovechan, si el pueblo hace lo que tiene que hacer, salimos. Jeuleyo Leida dice un poco más, Miyat Sheol Efdem, Mimavet Eg Alem, que quieren ahora que yo mismo, Kadosh Baruj Hu está diciendo, que yo mismo los salve de la muerte, que yo mismo los salve de caer a las profundidades. Ehi devarecha mavet, ehi katovcha sheol, nocham yisater me'einai. Dice, al contrario, lo que voy a hacer el que hace el papel de la muerte. Es decir, hay como quien dice una entidad que se llama la muerte. Yo voy a hacer ese davar, ese papel. Y yo voy a hacer el ketef meriri de Sheol. Sheol, el infierno, Gehinnom. Yo voy a hacer ese ketef meriri, como quien dice. Noham yisater me'einai, dice al final, Noham yisater me'einai. Noham quiere decir como cuando Akadosh Baruj Hu tiene plan, lo aleino, de castigar y se echa para atrás. Noham. Vayinahem Hashem al hara'a asher diber la'asot le'amo. Lehinahem, que es como quien dice, no existe en Hashem arrepentirse, pero es cambiar de plan. Cambiar de plan, eso se va a esconder de mí, quiere decir, no va a haber posibilidad. ¿Y por qué? Explica el Malbim. Porque todo tiene que empezar con el arrepentimiento de Israel. Tú haces arrepentimiento, de Shamayim hacen arrepentimiento. Quiere decir, el arrepentimiento tiene que ser originado desde aquí. Arrepéntete tú, abandona el pecado. Di, lástima que pequé y no voy a pecar más. Entonces de arriba también se echan para atrás, como quien dice. Kihu bein achim yafri. El éxito de Israel es bein achim, cuando están juntos. Ahora que están separados, ya no va a haber fruta, ya no va a haber flor, ya no va a haber éxito. Yavo kadim ruach Hashem midbar ole veyevosh mekoro veyechirav ma'ayano hu yishse otzar kol keli chemda. Una vez que no hay salvación, entonces ¿qué va a pasar? Va a venir el rey de Ashur, va a venir del oriente. Ese rey, como si fuera el viento que Hashem manda del desierto, que va a subir, quiere decir, va a llegar a Israel, Veyevosh mekoro, y va a secar lo que hay para secar, Veyechirav ma'ayano, y va a secar también y a destruir su manantial, y va a desocupar, va a saquear toda su riqueza. Eso es Israel. Hasbe Shalom no hace la tshuva que tiene que hacer. Ahora cambia el tono y cambia el mensaje. Vamos a ver cómo dice Hosea más. Te sham shomron ki marta be'elokeha. Bajered yipol
Olalim Yerutash Vehariyotav Yebukao. Se está dirigiendo ahora al reinado de vuelta. Yerobam, Shomrón, así lo llama. Tú deberás ser culpado. Quiere decir, la culpa toda debe ir sobre ti. Porque tú fuiste el que empezaste con el problema. Tú te rebelaste contra tu Dios e hiciste que Israel peque. Y por lo tanto, entonces, caerás con la espada. Y toda tu familia, quiere decir, incluyendo tus bebés, incluyendo tus señores, todos van a caer. ¿Por qué? Porque ustedes son los culpables de todo el problema de las 10 tribus. Shuba Israel ad Hashem Elokeja ki hashalta ba'avoneja. Pero por el otro lado, Israel quiere decir no la familia del reinado, sino Israel, el pueblo. Shuba, vuelve hasta Hashem tu Dios. Porque aquí que hashalta ba'avoneja, tu pecado es un tropiezo. Quiere decir, en tu caso, no es que tú tuviste la iniciativa de hacer este pecado, sino caíste beshogeg. Mikshol, tropiezo, como el que cae por equivocación. Tu pecado se puede tratar de esa manera. Shuba, quiere decir, todavía haz más shuba, y yo te considero entonces el pecado como un pecado beshogeg por equivocación, que no es como aquel que lo hace por su propia iniciativa y con intención de hacerlo. Que juimachem devarim veshuvu el Hashem imru elav kol tisavon vekach tov uneshalema afarim sefatein. Tomen con ustedes palabras y vuelvan a Hashem. Quiere decir, digan con su propia boca palabras de teshuva, palabras de volver a Hashem y de abandonar el pecado. Y díganle a Hashem, récenle para que Hashem los perdone. Kol tisavon vekach tov. Quiere decir, quítanos todo el pecado. No nos quites el pecado de meizida shogeg, de con intención a sin intención, sino quítanos también, completamente, sin intención también, quítanos ese nivel de pecado, también quítanos y toma el bien. Uneshalema farim sefatenu, hasta el punto que nuestras tfilot y nuestros labios paguen los sacrificios. El que peca beshogeg tiene que traer sacrificios. El que no pecó no tiene que traer sacrificios. Entonces quiere decir, recibe nuestra teshuvah, que nosotros vamos a decir con nuestra propia boca, con nuestras propias palabras, y recibe nuestro rezo y nuestra teshuvah. Quiere decir, considera que no tenemos ningún pecado hasta el punto que no tenemos que traer ningún sacrificio. Ashur lo yoshieinu, al sus lo nirkab. Dice, ¿cuál sería la teshuvah que deberías hacer? Es la siguiente. Ashur lo yoshieinu. Quiere decir, si considerabas que Ashur, ese vecino fuerte, es el que te va a salvar contra Babilonia, entiende que no es Ashur. La salvación tuya no viene de Ashur ni de ningún vecino, sino que viene de Hashem. Ashur lo yoshieinu, dilo con palabras. No es Ashur el que nos va a salvar. Al-sus no nirkab. No vamos ni siquiera a montarnos sobre caballo. Caballo que, sobre los caballos se dice que los traían de Mitzrayim y toda la ayuda. Ellos pensaban que Mitzrayim, que Egipto le podía dar a Israel. Decir, no, ni siquiera vamos a tomar esos regalos de caballos fuertes que nos regalan los egipcios. No vamos a hacer esa guerra. Velonomar od Eloheinu lema'aseh yadeinu. Y no diremos más nuestro Dios a las obras de nuestras manos. Quiere decir, ¿tú en qué confías? ¿En tus tanques? ¿En tus aviones? ¿En tus bombas? ¿En tu ejército? ¿En tus aliados? ¿En eso estás confiando? Di no más. No más. Ashur no nos va a salvar. No nos montaremos en los caballos. No diremos más sobre nuestra obra. No diremos, este es nuestro Dios. No diremos eso. Asher becha Yeruham yatom, porque aquí que mi Yeruham, quien recibe clemencia, yatom. El huérfano es el que recibe clemencia, que es uno que no tiene ayuda, no tiene papá. Ese es el que más clemencia tiene. Quiere decir, ¿quién es el que más tiene siyata dishmaya? ¿Quién es el que más tiene ayuda del cielo? Aquel que es indefenso. Tú te las puedes arreglar, arréglatelas. Vamos a ver cómo te va.
¿Qué tú crees que te las puedes arreglar? Muy bien. A ver cómo te va. Que tienes ejército, tienes fuerza, tienes astucia, tienes plata. Muy bien. Entonces, quiere decir, te puedes ir solo. Trata, a ver cómo te va. ¿Quién Yeruham y Atom? ¿Quién es el que recibe clemencia? ¿Quién es el que recibe Masiyata Dishmaya? Que el que dice, yo no tengo, soy huérfano. Ese es el que rcibe más salvación. Que otra vez estamos viendo aquí mensajes fuertes para el día de hoy. Erpa meshuvatam ohavem nedava kishav api mimenu. Voy a curar su indisciplina. La voy a curar. Quiere decir, ellos fueron indisciplinados. Hicieron lo que hicieron. Pero están haciendo tshuva, si la hacen. Entonces, yo voy a curar su indisciplina. La indisciplina es como, ya dice el Jofetz Haim, que nosotros no lo vemos físicamente. No se ve el daño que hace el pecado. Pero en la Neshama todo queda marcado. Y la Neshama cuando deja el cuerpo se ve una Neshama golpeada. Una Neshama enferma cuando hay pecado. Entonces, Erpame Shubatam, yo voy a curar esa indisciplina. Ohavem Nedava, le voy a dar un amor regalado, como quien dice. Kishabati Mimenu, porque aquí que una vez que ellos hacen esa tshuva, Shabati Mimenu, mi furia, mi ira contra él, contra esa indisciplina ya no existe. Ehiyehatal Israel, voy a ser como el rocío para Israel. Yifrachka Shoshana, y va a florecer como la Shoshana, como la rosa. Viyachshor Ashavka Lebanon, incluso que sus raíces fueron golpeadas y fueron arrancadas del Lebanón. Así explica el Malbim. Quiere decir, Israel va a salir de exilio, está hablando en esos momentos, va a salir de exilio. Pero yo voy a ser como tal, voy a ser como rocío para Israel durante su exilio. Lo que necesita el fruto, que es que le caiga encima ese rocío y lo llene de vida. Eso necesita Israel en el exilio. Y Frajka Shoshana, y va a florecer allá afuera. En el exilio va a florecer como Shoshana también. Incluso que recibió ese golpe y salió de la tierra. Y el Juyo Nekotab Vihi Chazait Hodo Vereach Loka Lebanon. Sus ramas van a crecer y se van a hacer fuertes. Quiere decir, las Yonakot son ramas débiles que apenas empiezan, pero se van a hacer bien grandes y bien fuertes. Y va a ser como Zait Hodó, su brillo y su esplendor va a ser como el olivo. Así de bonito, que es un tipo de árbol que no le molestan las estaciones. En el invierno está bonito, en el verano está bonito, siempre está bien. Así va a ser Israel en el exilio. Vereach Loka Lebanon, y va a mantener ese reach, ese aroma especial y elevado y encantador que tenía cuando estaba en la tierra de Israel. Quiere decir, esas comunidades que se van a formar allá, las que se mantengan fieles a la Torá y a su Creador, van a mantenerse así, van a mantenerse frescas y con ese olor de cuando estaba Israel en su tierra. Yashvu Yoshevei Betzilo Yechayu Dagan Yifrechu Kagafen. Van a volver algunos, dice el Malbim, algunos van a volver para sentarse debajo de la sombra de Hashem en la tierra de Israel. Quiere decir, va a haber del pueblo afuera, algunos van a querer venir a la tierra y aquí van a tener que comer y van a florecer así como el viñedo florece. Dijo que en Lebanon se está refiriendo al recuerdo de aquellos que se quedan lejos. Es como el recuerdo del vino del Lebanón, que es un vino que el que lo prueba no olvida su sabor. Dice un poquito más, Efraim mali odla atzabim. Efraim, que diga lo siguiente: yo que tengo más con ídolos. Quiere decir, tu teshuvá debe ser así completa y decir, no tengo ninguna necesidad de construir ídolos, de hacer nada con ídolos. Ani aniti va ashurenu. Akadosh Baruj Hu le dice de vuelta a Efraim, quiere decir a Israel, cuando dice estas palabras. Ani aniti, yo le contesto,
va a Shuren, y lo voy a ayudar a rectificarse. Ani kibrosh ra'anan, he aquí que yo soy como un brosh, un tipo de árbol muy grande y esplendoroso como el cedro, ra'anan, frondoso, que no da frutas normalmente, pero mimeni perieja nimtza, yo te voy a cubrir. Quiere decir, vas a tener la protección y la sombra como si fuera yo un cedro sobre ustedes, y vas a tener fruta. Por eso que se trata de un cedro. Vas a tener fruta de mí, la fruta. Kaviyachol está diciendo Hashem, mi chacham veyaven ele, navon veyeidaem. ¿Quién es chacham para entender estas cosas? Navon para no solo entender, sino profundizar y llegar al fondo de las cosas, con una idea completa, con una sabiduría completa. Ki yesharim darchei Hashem. Porque aquí que esa es la conclusión a la que la persona que entiende debe llegar, que Yesharim Darkei Hashem, los caminos de Hashem son rectos. Y los confundidos se confunden y dicen, yo veo que hay golpe, yo veo que al tzadik le pasan cosas feas, yo veo que al rasha le pasan cosas bonitas. Se confunden, aquellos que se confunden, pero el que entiende bien, entiende que Yesharim Darkei Hashem vetzadikim yelechuvam, y los tzadikim y el Juvam van a caminar, avanzar en la vida, viendo estas cosas y entendiéndolas, sabiendo que Hashem maneja así el mundo. Y si hay llamada de atención, si hay golpe, es porque hubo algún pecado. Y si el rasha tiene éxito, es porque alguna mitzvah hizo. ¿Qué hizo más que el tzadik? No hizo más que el tzadik, pero le están pagando en este mundo. Toda esa comodidad, toda esa brajá, toda esa bendición, toda esa abundancia, toda esa tranquilidad que tiene el malvado, es porque alguna vez hizo alguna mitzvah, se la están dando aquí. El que entiende eso, y los tzadikim entienden eso y avanzan en la vida, no les molesta ver, entre comillas, contradicciones de ese tipo. No son contradicciones. Hashem maneja el mundo de esa manera y todo está claro. Y los posheim, los pecadores, tropiezan. Dicen, yo no entendí por qué pasó eso. ¿Dónde estaba Hashem? Y me fui, abandoné todo. Tropiezan. Pero el que entiende, al contrario, ve Yad Hashem, ve la mano de Hashem y entiende que esto es así. Hashem maneja el mundo y es recto. Yesharim Darkei Hashem. Son rectos los caminos de Hashem y todo está bien llevado, bien calculado. Ahora trae unos psukim del profeta Joel para no terminar con Yikashlu Bam, sino terminar con Tov. Vamos a ver cómo dice, V'achaltem achol v'savoa v'hilaltem et shem Hashem v'hilaltem et shem Hashem Elokeichem asher asai imachem lehafli v'lo yevoshu ami leolam. Y comerán ustedes achol v'savoa. Quiere decir una comida que satisface, que sacia, y no comida de pobreza, que comió pero todavía podría comer más. Una comida que sacia. Vehilaltem et shem Hashem. Y van entonces a darle halel, a darle alabanza a Hashem, al nombre de Hashem, Elokeichem, su Dios, que le hizo a ustedes lehafli, milagros grandes y maravillas grandes. Velo yevoshu ami leolam, y no va a recibir vergüenza mi pueblo nunca más. ¿Qué vergüenza es? Me avergüenzo de mi pecado, me avergüenzo de mi tontería, me avergüenzo de lo mal que hice. Eso no va a haber más. ¿Por qué? Porque Israel va a hacer la tshuva que tiene que hacer y va a haber siyata ishmaya para que no haya más pecado. Vidaten ki bekerev Israel ani, y sabrán entonces ustedes que yo estoy dentro de el pueblo de Israel. Vani Hashem Elokeichem, y yo soy Hashem vuestro Dios, ve'en od, y no hay otro. Velo yevoshu ami leolam, y no tendrá mi pueblo vergüenza nunca más. Aquí explica el Malbim que, cierto, Israel muy bien, no peca y hace todo lo mejor que puede, pero siempre tiene
una vergüenza mientras está en el exilio, y es que no se ve la presencia de Hashem junto con Israel. No hay el templo. Están en exilio. ¿Dónde están? ¿Dónde estén? Eso es una vergüenza. ¿Tú qué? Tú eres el pueblo de Hashem. ¿Y dónde está tu Hashem? Eso es, el que la piensa dice, esa vergüenza. No va a pasar eso más. La presencia divina va a estar con Israel, ahora sí, eternamente.